no son pocos los que sostienen, y ya hablábamos algo de esto antes de entrar a escena, los que sostienen que los operantes no toman en cuenta el carácter interactivo de la conducta. Cuando tú ya, ahora que invocas este término de función, precisamente dentro del término de función ya entra este término acompañado de la interacción. ¿Tú qué opinión crítica o no crítica, quizá analítica, tienes en torno a aquellos que sostienen que uno de los problemas fundamentales de la psicología operante o del conductismo radical es no tomar en cuenta que la conducta es ante todo una interacción? Yo es que asumo eso de entrada, es decir, yo no puedo concebir. Aquí reconozco, porque evidentemente estamos hablando de los interconductistas por excelencia, ¿no? Son los que plantean esa crítica fundamental. Exacto. Y reconozco la sana influencia que para aclararme en estos conceptos tuvo Emilio Ribes, que además es un amigo personal. Lo he tratado muy poco tiempo porque no he tenido... una de las cosas que tengo pendiente es ir a México y, entre otras cosas, uno de los que me invitó fue Emilio en su momento al Instituto de Conducta, que es de Guadalajara, ¿no? Pero no he tenido ocasión de ir nunca, ¿no? Y entonces yo a Emilio lo he visto 4 o 5 veces o 6 veces en mi vida. Siempre hemos tenido, yo creo, una conexión, si quieres, intelectual, iba a decir cognitiva, intelectual muy positiva y emocional y tal. Me parece una persona, lo he visto en varios congresos, etcétera, y tal, y después le estuvo en Sevilla, cuando lo conocimos, etcétera. Y a mí me hizo mucho reflexionar las charlas de Río, porque además es un hombre muy polémico, muy tal, pero quizás en aquella época, menos escéptico que ahora, ¿no? Quizás tenía más esperanza de alguna forma en la psicología, era más positivo, quizás ahora es demasiado crítico y negativo. Pero esa crítica de que el análisis, yo que creo que muchas veces las críticas que desde el interconductismo se han hecho al análisis de la conducta eran como intentando diferenciarse, es decir, es como la psicología somos nosotros y a partir de aquí tengo que buscar como sea diferencias con vosotros que sois lo más parecido, ¿no? Claro, es decir, claro que la conducta es interacción. Vamos a ver, cuando tú haces una definición funcional de una conducta, tú no la puedes hacer sin tener en cuenta los antecedentes y las consecuencias. Los operantes son 3 términos siempre. Cuando hablamos de conducta estamos hablando de las 3 cosas. Estamos hablando dónde se ejecuta una, vamos a llamarla acción o respuesta, mejor, donde un sujeto hace una respuesta que tiene unas consecuencias. Y todo eso dentro de un contexto, para empezar, de un contexto que le puede dar a ciertas señales, o sea, puede ser una inclinación condicional, pero además en un contexto histórico, es decir, teniendo en cuenta la historia de esas interacciones, la evolución continua de esas interacciones, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es una crítica que no es aplicable. Cuando Skinner dice que un reforzador es aquello que refuerza la conducta, entonces viene lo de la circularidad y tal, lo que está queriendo decir es que no se le puede dar la propiedad psicológica de reforzador a un evento sin tener en cuenta la conducta del sujeto. Por tanto, el reforzador se define funcionalmente apelando a la conducta del sujeto. El estímulo discriminativo es aquel que es capaz de controlar antecedentemente la respuesta del sujeto por determinadas condiciones, evidentemente, como el estímulo condicionado por otras, etcétera. Pero es imposible que un estímulo discriminativo lo sea si tú no ves la acción del sujeto y qué efecto tiene sobre... ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si tú presentas el estímulo y la respuesta baja de frecuencia, pues es un estímulo discriminativo negativo o el estímulo delta, que se llama tradicionalmente. No sería un discriminativo. Si tú presentas un estímulo que ha estado presente cuando el sujeto ha sido reforzado y tú notas que la conducta para nada cambia, pues, señor, no es un estímulo discriminativo por las razones que sean. Ahora vemos por qué. O sea, que decir, ese es un objeto de estudio e investigación. Pero, claro, entonces, si tú defines las cosas funcionalmente, necesariamente estás hablando de interacciones. Entonces, yo es que no veo la crítica por ningún lado, ¿me entiendes? Con la diferencia, que creo que es importante, del valor pragmático del concepto funcional de Skinner. Porque, claro, el tema no es un problema filosófico, es que después hay que trabajar en la práctica. Y ahí yo creo que el análisis del conductismo radical de Skinner y lo que se llama el análisis
experimentan la conducta como ciencia básica y la análisis conductual aplicada como tecnología, yo creo que no tiene rival. Es decir, es que creo que claramente es la mejor de todas las opciones en psicología para intervenir. Entonces, con todas las limitaciones, con todo lo que se quiera decir, incluso hay datos al respecto, en donde se ha comparado distintas formas de intervención y en distintos contextos, y el análisis de conducta siempre se encuentra por encima, por encima o peleando. Me gustaría, porque no lo conozco bien, vamos, lo he oído mucho y tal, pero esta crisis de replicabilidad, ¿no?, que se planteó por la psicología hace unos años, el argumento que se han replicado no sé cuántos. Sería muy interesante, yo no sé qué experimento, es decir, no seguía a fondo, pero estoy absolutamente seguro que eso no ocurre con ninguno de los experimentos de laboratorio. Es decir, son absolutamente replicables. Mira, una de las experiencias para mí, que decías antes, la importancia que tiene el trabajar con la caja de química, una de las experiencias importantes, yo recuerdo es cuando por primera vez yo moldeé, porque entonces no hacíamos automoldamiento, de hecho nuestras teclas eran opacas, ni siquiera eran translúcidas con luces. Cuando yo moldeé allí en el laboratorio nuestro, en la consulta, recién comprado, cogimos unas palomas, las pusimos en privación, tal, y las metimos allí. Cuando yo moldeé y conseguí que la paloma empezara a pegar, y cuando yo puse un programa de intervalo fijo y veía en el registro acumulativo los festones típicos del intervalo fijo, yo dije, amigo mío, esto es ciencia de verdad. Sí. Esto es replicable. Aquí nadie está mintiendo, es decir, esto exactamente, estoy viendo las mismas curvas que he visto en los libros y me da igual que esta paloma, que otra, que tal. Esa confirmación de alguna forma fue un reforzador importantísimo. Y yo creo que nos pasa un poco a todos los que trabajamos, por ejemplo, en el laboratorio y tal, ¿no? Es decir, es una experiencia en la que te vuelves, para empezar, como muy escéptico con respecto a todas estas teorías que tienen muchas palabras y pocos hechos, o que los hechos además son medias y tal. No, que medias ni medias. Aquí te estoy hablando de la conducta de un sujeto individual que hace exactamente el tipo de curva que tiene que hacer y el otro, y el otro, y el otro. Eso es muy fuerte. Sí, eso es. Sí, y es una experiencia, yo me acuerdo que lo pensé y dije, demonios, estoy controlando la conducta de este animal. Y que esto es un animal, no es una máquina.